Hola chicos, bienvenidos a la primera clase virtual de física para el pre de medicina. En esta clase vamos a comenzar con la unidad 1 de física. La primera unidad, ustedes cuando se fijen en la unidad 1 se van a dar cuenta que en realidad no habla de física, habla más bien de herramientas matemáticas. ¿Y por qué esto es así? La física, como otras materias de las ciencias naturales, utiliza muchísimo la matemática. Y para resolver los problemas de física se van a ir dando cuenta que a medida que avancen necesitan manipular muy bien lo que son las matemáticas. De hecho, muchas veces en los exámenes de física muchos alumnos utilizan bien la fórmula, pero el problema es que después o no saben despejarla o cometen errores durante las operaciones matemáticas y llegan a un resultado incorrecto. Y muchas veces entendieron el concepto de física y la fórmula que tenían que utilizar, pero no llegan al resultado porque fallan en esta unidad que es elemental, que es matemática. Matemática la vamos a utilizar, como les digo, en la primera unidad, pero en realidad va a estar presente a lo largo de todas las unidades por la importancia que tiene. Por lo tanto, es muy importante que se focalicen en esta unidad y no le queden ninguna dudas. Si llegan a tener algunas dudas a medida que yo voy explicando este video, luego lo vamos a ir consultando por el grupo de WhatsApp. Bien, comencemos. La unidad 1 se van a dar cuenta que con lo primero que empieza es clasificando los números. Los primeros números que empezó a utilizar el hombre fueron los números naturales. Los números naturales son aquellos números que se pueden contar con los dedos de la mano, por ejemplo el 1, el 2, el 3, y no solamente esos, el 11, el 12, el 13. Fueron los primeros números en ser usados por el hombre para contabilizar las cosas que observaba en la naturaleza, de ahí su nombre de números naturales. Algo muy importante, que los números naturales son solamente números positivos y no incluyen al cero. Empiezan desde el 1 en adelante. El 2, el 3, el 4, el 6, el 2, el 13 son infinitos. No hay un número natural que tenga fin, sino que continúan de forma indefinida. Entonces, algo importante que se tienen que dar cuenta de los números naturales es que los números naturales no incluyen al cero y tampoco incluyen a los números negativos, como por ejemplo el -2, el -1, el -6, etc. Bien, eso sería lo más importante de los números naturales. Luego, a medida que el hombre fue avanzando, empezaron a surgir otros conjuntos numéricos que fueron los números enteros. Los números enteros, como se muestra acá, está formado por los números naturales, que lo acabamos de ver, por el cero. Ahora este conjunto sí incluye al cero, y además también por los números negativos. Un ejemplo de números enteros podrían ser el -4, el -1, el -6, el 0, el 1, el 2, el 3. Todos estos serían entonces números enteros. El primer significado que le dio el hombre a los números negativos empezó en el comercio. Mucha gente por el siglo XIII, XIV, sobre todo en Europa, empezó a transar mercadería. Y a veces los pagos no se efectúan en el momento en donde se transaba la mercadería. Entonces se registraba en una especie de libro lo que yo le debía a otra persona y lo que yo tenía a mi favor. Generalmente las deudas, lo que yo le debía a otra persona, se registraban con números negativos, mientras lo que yo tenía a favor mío con números positivos. Esos fueron los primeros significados que se le dieron a los números negativos. Hoy en día se utilizan para numerosas aplicaciones los números negativos. Por ejemplo, cuando queremos expresar la temperatura por debajo del cero, utilizamos números negativos. Otra cosa también importante es que cuando solo nos interesa saber el valor numérico de una cantidad, pero no el signo de una determinada cantidad, se usa lo que se conoce en matemática con el nombre de valor absoluto. Por ejemplo, acá yo le he puesto que -3 y 3 tienen el mismo valor absoluto, que es el 3, independientemente de su signo. Para representar el valor absoluto en matemáticas se utiliza unas barras paralelas. Entonces, ¿para qué sirve el valor absoluto? Para focalizarme en la cantidad numérica independientemente del signo. El valor absoluto siempre me va a devolver un número positivo. O sea, el valor absoluto de -4 es 4, el de -6 es 6, el de 6 es 6.
siempre me devuelve un número positivo. Bien. Luego aparecen los números racionales. Los números racionales están formados por el cociente. Cociente o fracción son sinónimos acá. De dos números enteros, A y B, donde B debe ser siempre distinto de 0. Entonces, vamos a ver unos ejemplos para que se entiendan. Si ustedes se fijan acá, chicos, yo he utilizado letras A y B y no un número en específico. Acá A representaría cualquier letra, al igual que B, salvo, como acabamos de decir en la definición, el valor de 0. Entonces, ejemplos de números racionales sería 2 dividido 3, porque el 2 es un número entero y el 3 también es un número entero. Lo acabamos de ver. El otro número racional sería 1 dividido 5, menos 3 dividido 8, menos 4 dividido 3. Todos estos son números racionales. Si ustedes se fijan, todas estas fracciones que estamos viendo acá también se pueden expresar como 2 tercios, 1/5, menos 3 octavos o como 2 dividido 3. Lo pueden leer de cualquiera de las dos formas, son sinónimos. Otra cosa importante es que 3 y 4, si yo digo 3 y 4, parecen que son números enteros, pero también son racionales. Ya que aunque no se ve acá el denominador, recuerden que el denominador sería el número B, lo que está debajo. Acá ustedes lo están viendo a B, en este caso vale 3, en este 5, pero acá 3 y 4 no se ve B. Sin embargo existe. Cuando yo tengo el 3 y el 4, lo que estoy representando también es un número racional, porque este valor lo podría expresar como 3 dividido 1 y 4 dividido 1. Recuerden que cualquier número dividido 1 siempre da el mismo valor. Por lo tanto, 3 y 4, por más que no tengan una fracción, serían números racionales, ya que siempre es posible dividir un número por 1. Cuando se lo divide por 1 generalmente no se coloca. Es por eso que se pone 3 y 4 directamente y no esta representación. Pero es para que ustedes entiendan por qué 3 y 4 también serían números racionales, ya que se puede expresar como el cociente de dos enteros, del 3 y del 1. Bien, eso sería entonces básicamente todo relacionado a los números racionales. Otra cosa importante, por ejemplo, 2 dividido 0 no sería un número racional, porque recuerden que B nunca puede valer 0. A sí puede valer 0. Por ejemplo, 0 dividido 3 es un número racional, pero no viceversa, 2 dividido 0. Eso estaría mal. Bien, y por último vamos a ver los números irracionales. Tal vez estos sean los números que menos conocen ustedes o que menos hayan visto en el colegio, porque tienen aplicaciones un poco más elevadas que las simples operaciones que vieron durante el colegio. Puede ser que hayan visto algunos, pero no la mayoría. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como el cociente o fracción de dos enteros. Ejemplos de estos serían, por ejemplo, raíz de 2, raíz cúbica de 3, pi. Ojo, acá yo he puesto dos raíces, una cúbica y otra cuadrada. No quiere decir que todos los números que tengan raíces van a ser números irracionales. Si yo hubiese, por ejemplo, escogido raíz de 64 es 8. Y 8 es un número entero, por lo tanto esa raíz no es un número irracional. Los números irracionales son aquellos que no se pueden expresar como una fracción de dos enteros. Raíz de 64 sí se puede expresar, porque raíz de 64 da 8, y hemos visto que 8 era un número racional, ya que se podía expresar como 8 dividido 1, que era básicamente el cociente de dos enteros. Bien, pi es otro número irracional. Entonces, todo esto serían ejemplos. Los números irracionales, algo importante de los números irracionales es que se caracterizan por tener infinitos decimales no periódicos. Si ustedes, periódicos quiere decir que después de la coma el número no se va a repetir de forma infinita el mismo número. Si ustedes en la calculadora colocan raíz de 2, se van a dar cuenta que los decimales que tiene este número son infinitos, no terminan nunca. Si bien la calculadora le va a dar hasta el número 2, en realidad continúa porque el display de la calculadora no puede abarcar más números, pero serían infinitos. Esa es una de las características entonces de los números irracionales. Bien, y para terminar, los conjuntos numéricos, acá a modo de esquema se hace la clasificación final. Habíamos visto los números naturales, que eran los primeros que utilizó el hombre para contabilizar objetos que observaba de la naturaleza, era el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Luego
cuando incluíamos el 0 y los números negativos, pasábamos a los números enteros. Ahora, los números enteros juntos con los números con expresiones decimales exactas, expresiones decimales inexactas puras. Bueno, estos tres que están acá, una expresión decimal exacta sería 1,3. Expresiones decimales inexactas pura e impura. No voy a entrar tanto en detalle en esto porque realmente lo que importa es entender que los números enteros, que era lo que habíamos visto, y estos que están acá, que vamos a considerar todos aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos enteros, todo esto se llamaba números racionales. No quiero entrar en estos detalles porque no vamos a ver cómo pasar decimales exactos e inexactos puros a fracciones y viceversa. Así que eso no le den tanta importancia a estas tres definiciones. Y por último, los números racionales junto con los números irracionales, estos dos grupos abarcan otro conjunto numérico que es el de los números reales. Esto es para que ustedes se acuerden básicamente cómo se llamaban cada uno de los números con los que van a trabajar. Esto, si bien no es tan importante, es bueno saberlo porque muchas veces hay ciertas propiedades que se aplican a un conjunto y no a otro. Bien, pasemos a lo que sigue. Operaciones algebraicas. Vamos a empezar con la suma algebraica. Bien. Vamos a ver las dos propiedades de la suma. Esto seguro que lo han visto en el colegio, pero es bueno repasarlo. Dice, si los dos números a sumarse algebraicamente tienen igual signo, se suman sus valores absolutos. Acuérdense que los valores absolutos eran la cantidad positiva o módulos y se coloca igual signo al resultado. Por ejemplo, más 2 más 5. Como tienen el mismo signo estos dos números, se suma directamente 2 más 5, 7. Y se coloca el signo que ustedes están viendo acá. Menos 2, menos 5. Tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo estos dos números, se suman 2 más 5, se coloca 7 y luego se fija qué signo tenían. Como es un negativo, se coloca entonces un negativo. Eso es básicamente la suma algebraica. Bien, ¿qué ocurre cuando yo tengo dos números pero que tienen ahora distintos signos? Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Se resta del número 7 menos 3, se coloca el 4 y luego este signo va a depender de cuál de los dos es mayor. ¿Cuál de los dos es el que tiene el signo del número mayor? En este caso es el 7. Como el 7 es mayor que 3 y el 7 tiene un signo negativo al resultado final, se le coloca un menos, porque el menos se encuentra en el número mayor. Si hacemos ahora esta resta, 9 menos 5 da 4. Ahora me fijo cuál de los dos números es el mayor. En este caso sería el 9. Me fijo qué signo tiene el 9. Positivo. Entonces al resultado final se le coloca un positivo. Así es básicamente la suma algebraica, cuando tienen igual signo y cuando tienen distintos. El signo que se le coloca en este caso sería entonces el signo que le corresponde al número mayor. En este caso era el 7 el número mayor, entonces se le pone acá el signo negativo. En este caso, como era el 9 el número mayor, se coloca acá entonces el signo positivo. Bien, ¿qué ocurre cuando yo voy a sumar, pero voy a hacer una suma algebraica de números racionales? Acuérdense que los números racionales eran aquellos que se expresaban como fracciones. Entonces, cuando yo quiero hacer una suma de fracciones de números racionales, lo que tengo que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Este se podía obtener el mínimo común múltiplo factorizando los denominadores de las fracciones que íbamos a sumar o restar. Acá tenemos un ejemplo, 1/8 más 5 sobre 12. Lo que se hacía era factorizar el 12 y el 8. Cuando se factorizaba, acá justo en la diapositiva no ha aparecido bien la factorización del 8, pero sí la del 12. ¿Cómo se factorizaba un número? Cuando se factorizaba un número, lo que se hacía era dividirlo por el número primo más pequeño. Recuerden que un número primo es aquel número que es divisible por 1 y por sí mismo. Por ejemplo, el 2 es un número primo, ya que solamente es divisible por 1 y por 2. 3 también, porque 3 es divisible por 1 y por 3. 6, por ejemplo, ya no sería número primo, porque 6 es divisible por 1, por 6 por sí mismo, pero también lo es por 2 y por 3. Como 6 es divisible por otros números aparte de 1 y sí mismo, se llama número compuesto, no número primo.
Bien, cuando se factorizaba, entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se dividía el denominador por los números primos más pequeños. En este caso, el 12 lo vamos a dividir por 2, que es el número primo más pequeño, para el cual puede ser divisible el 2, entonces me va a quedar 12 dividido 2, 6. 6 lo podemos volver a factorizar, dividiéndolo entre 2, me queda 3. 3, acá debería ir 6 dividido 2, 3, acá debería ir un 3, 3, 1. Bueno, acá en lugar de 2 debería aparecer un 3. Ahí hay un pequeño error. Y luego, ¿cómo se sacaba el mínimo común múltiplo? Se sacaba considerando los factores comunes. Los factores serían estos que están acá, los que me aparecen acá. Los factores comunes a ambos denominadores y no comunes con el mayor exponente. Yo voy a explicarlo ahora con otro ejemplo por las dudas que no se haya entendido el que acabo de explicar. Suponemos que ahora tenemos tres fracciones. 2 tercios, 5 sobre 18 avos, menos 11 sobre 60 avos. Y quiero hacer esta operación que está acá. Entonces lo que tenemos que hacer es factorizar los denominadores. Al 3 lo divido entre 3, me queda 1. El 18 lo divido entre el factor más pequeño, que sería 2. Luego queda 9, 9 lo divido entre 3. Luego me queda 3, 3 lo divido entre 3 y 1. Al 60 lo divido entre 2. Ojo, uno me podría preguntar, pero el 60 también lo puedo dividir entre 3 o también lo puedo dividir entre 5, pero eso no serían los números primos más pequeños. Recuerden que cuando factorizamos lo tenemos que dividir por los números primos más pequeños. Entonces, el 60 lo debería dividir por 2, que es el número primo más pequeño. Eso me daría 30. 30 si lo vuelvo a dividir por 2 me daría 15. 15 lo divido por 3 me daría 5. 5 como es primo se divide por 5 solamente y termino con 1. Siempre cuando termino de factorizar un número me debería quedar el 1. Ahora, el 3 lo vamos a expresar factorizado, que en este caso sería 3. Cuando digo lo vamos a expresar factorizado es expresarlo como el producto de los números que aparecen acá. El 18 lo vamos a expresar como 2 por 3 al cuadrado. Si ustedes se fijan, si hacen la cuenta, le debería quedar 18 si está bien factorizado. 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, por 2, 18. Y el 60 lo vamos a expresar como 2 al cuadrado, porque 2 por 2 es 2 al cuadrado, por 3 por 5. Veamos a ver si está bien factorizado. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12 y 12 por 5 es 60. Bien. ¿Cómo sacamos el mínimo común múltiplo entre estos tres números? Viendo cuáles son los factores comunes. Con el mayor exponente y los no comunes también con el mayor exponente. Empecemos con los factores comunes con el mayor exponente. Veamos, ¿hay algún número o algún factor que se repita en los tres? Para que sea común, sí o sí en los tres se tiene que repetir. Sí, es el 3. El 3 se repite en el primer número, en el segundo y en el tercero. Bien, como es un factor común el 3, ahora lo vamos a colocar con el mayor exponente. Acá el 3 aparece con el exponente 1, acá con el exponente 2 y acá con el exponente 1. Entonces, el que vamos a colocar es el del mayor exponente, que sería 3 al cuadrado. Veamos cuáles ahora son los factores no comunes, lo que no aparecen en todos los números. El 2 solamente aparece acá y acá, pero no en el 3, así que 2 lo vamos a colocar también con el mayor exponente, que sería 2 al cuadrado, y el 5 aparece solamente en el 60, pero ni en el 18 ni en el 3. Por lo tanto, también es un factor no común. Acá lo ponemos con el exponente 1 porque es el mayor exponente en el que aparece. Entonces, ¿cómo se sacaba el mínimo común múltiplo? Son los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Ahora lo que se hace es la multiplicación. 3 al cuadrado es 9 por 5, 45, por 2 al cuadrado que es 4. Todo eso me da 180. 180 entonces es lo que se va a colocar en el denominador. Ahora, ¿cómo se construye lo que aparece en el numerador? Se hace lo siguiente. 180 se divide entre el denominador que veo acá, que es 3. 180 dividido 3 da 60. Por 2, 120. Y eso es lo que coloco acá. Luego me fijo el signo que aparece, un más. Entonces coloco un más. 180 dividido 18, 10. Por 5, 50. Entonces coloco un 50. 180 dividido 6, 60, perdón, me da 3. Por 11, 30.
Y ahora lo que hago es la suma entre estos tres. 120 más 50 menos 33. Todo eso da 137 dividido 180. Y ahí terminaría entonces la suma algebraica entre estas tres fracciones. Bien. Vamos ahora a ver la multiplicación y la división. En la multiplicación y la división, lo primero que hay que recordar era la regla de los signos. Para multiplicar y dividir deben seguirse la regla de los signos. Acá, en este recuadro, está justamente la regla. Si siempre tengo el mismo signo, el resultado final es positivo. Si tengo dos más que se están multiplicando o dividiendo, siempre el resultado final es positivo. Si tuviese otro menos y otro menos, el mismo signo, ya sea que se estén multiplicando o dividiendo, el resultado, como se pueden observar, siempre es positivo. Ahora, si se están multiplicando o dividiendo dos números de diferente signo, el resultado siempre es negativo. Por ejemplo, 5 por menos 2. El 5 acá tiene signo positivo y el menos 2 negativo. Como tienen diferentes signos, el resultado es siempre negativo. 5 por 2 es 10 y se le pone un negativo porque tenemos diferentes signos. Menos 2 por menos 3. Como se están multiplicando dos números que tienen el mismo signo, el resultado siempre es positivo. 4 por 5, 20. También en la división se cumple. Tienen diferentes signos, entonces el resultado final tiene que ser negativo. Acá, como tienen el mismo signo, el resultado final tiene que ser positivo. Bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando multiplico y divido fracciones? Cuando se multiplican y dividen fracciones, se tienen que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 5, 10. Acá el menos es negativo, el 5, entonces lo que se hace es... Esto se puede interpretar de dos formas el signo. Atribuyéndolo a toda la fracción, este signo, entonces tendríamos dos fracciones que se están multiplicando con diferentes signos. Por lo tanto, el resultado final, como tenemos una fracción positiva y otra negativa, tendría que tener un signo negativo. 2 por 5, 10 y 3 por 7, 21. Bien, acá tenemos una fracción, pero un número entero. Este número entero lo podemos también, como es un número racional, expresar como le habíamos dicho anteriormente, como 2 dividido 1. Entonces, tendríamos 2 por menos 5, quedaría menos 10, y 1 por 7 quedaría 7. Como se pueden observar, vuelve a dar negativo porque esta fracción que está acá es positiva, mientras esta que está acá es negativa. Bien, algo importante que muchas veces se suelen confundir. Si yo tengo acá el 2, que está multiplicando al menos 5 séptimos, en este 2 no se hace distributiva, no multiplica al numerador y al denominador, solamente multiplica al numerador. Estaría mal hacer 2 por 5 menos 10 y 2 por 7, 14. Esa operación es inválida. Recuerden que lo de arriba multiplica lo de arriba y lo de abajo multiplica lo de abajo. Numerador con numerador, denominador con denominador. Bien. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una división pero de fracciones? Supongamos este caso, tenemos 2 tercios dividido menos 5 séptimos. En primer lugar, para comenzar, estas fracciones tienen diferentes signos. Por tanto, el resultado final, como tenemos un signo positivo y un signo negativo, me tiene que dar el resultado final un signo negativo. Lo que se hace es esta división transformarla en una multiplicación. Para transformar esa división en una multiplicación, la segunda fracción se invierte. El 7 pasa arriba y el 5 pasa abajo. El signo se deja tal cual estaba. Si era negativa la fracción, sigue siendo negativa. Y si era positiva, sigue siendo positiva. Y una vez que se ha invertido la fracción, se procede a resolverlo como una multiplicación. 2 por 7, 14. 3 por 5, 15. Y el signo negativo se coloca porque esta es negativa y esta es positiva. Tienen diferentes signos, por lo tanto, se coloca un signo negativo. Bien. Ahora vamos a ver las propiedades de la multiplicación, división y adición. Vamos a comenzar con la adición. Adición quiere decir suma. La adición cumple la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa, recuerden,
que decía que se podía alternar el orden de los sumandos sin afectar el resultado final. En este caso, simbólicamente, yo he dicho que A más B es igual a B más A. Acá no utilizo números, sino que utilizo letras para hacerlo más general. Acá A puede representar cualquier número que hemos visto y B también. Dicho en otras palabras, para que les sea más sencillo a ustedes, si lo hacemos con número, es lo mismo decir 2 más 3 que 3 más 2. Se puede conmutar el orden de los sumandos y el resultado final no se altera o no varía. Es asociativa también la adición o la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente si primero sumo B con C y a ese resultado le sumo A, o si sumo primero A con B y después a este resultado le sumo C. Supongamos que tenemos 2 más 3 más 5. Es indiferente si sumo primero el 2 con el 3, 2 más 3 me da 5. Y a ese resultado le sumo el 5. 5 más 5, 10. O si en 2 más 3 más 5 sumo primero el 3 con el 5, 3 más 5 da 8 y luego le sumo el 2, que también me da 10. Bien, y la existencia del elemento neutro básicamente quiere decir que existe un elemento que en el caso de la adición es el 0, tal que a todo número racional, cuando se le suma el 0, da por resultado el mismo número racional. Por ejemplo, si a 5 le sumo el 0, me va a dar por resultado el mismo número que era 5. Bien, esta propiedad, bueno, no, generalmente ustedes no la conocen como una propiedad de la existencia del elemento neutro, pero no es tan importante como las otras dos, como la conmutativa y la propiedad asociativa. Bien, respecto a la multiplicación. Bien, en la multiplicación se cumple también la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el resultado. Cada uno de los numeritos que se multiplica se denomina factores en la multiplicación. Y en la suma, cada uno de los que se suma se llama sumando. Entonces, en la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado final. Es lo mismo decir 3 por 2 que 2 por 3. En ambos casos el resultado es 6. Bien, la propiedad asociativa se sigue cumpliendo. Si tengo 2 por 3 por 3 o 2 por 3 por 4, puedo multiplicar primero el 2 con el 3 y a ese resultado, 2 por 3 sería 6, lo multiplico por 4 me daría 24 y obtengo el mismo resultado que si multiplico B con C y luego con A, o A con B y luego con C. Lo mismo que se hacía en la suma, pero ahora en la multiplicación. Bien, la multiplicación, esto es importante, es distributiva respecto a la adición y a la sustracción. O sea, si yo tengo un número A que está multiplicando a dos números que se están sumando, puedo hacer propiedad distributiva. Puedo hacer A por B más A por C. Lo mismo si los números se están restando. Podría ser A por B menos A por C. Es independiente si A figura acá o si el número que voy a hacer distributiva figura a la derecha del paréntesis. Se puede hacer también distributiva A por C más B por C. Bien. Y respecto a la división, la única propiedad que tenemos es la distributiva, pero solamente por derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la multiplicación, el número que se vaya a distribuir siempre tiene que estar a la derecha del paréntesis para poder hacer distributiva. Esto me quedaría entonces A dividido C más B dividido C. Y si fuera una resta, A dividido C menos B dividido C. Ojo, si C se encuentra acá, a la izquierda del paréntesis, no se puede hacer distributiva. A diferencia de la multiplicación, que era indistinto. La división no es conmutativa, porque no es lo mismo decir 8 dividido 2 que da 4, a 2 dividido 8 que da un cuarto, 0,25. Y tampoco es asociativa. Bien, eso es importante que lo recuerden. Ahora vamos a ver otra propiedad que es la potenciación. La potenciación, ¿cuándo se utiliza? Cuando yo voy a multiplicar el mismo número varias veces. Por ejemplo, si yo al 2 lo quiero multiplicar 8 veces, en lugar de escribir 2 por 2 por 2 por 2 de forma consecutiva hasta el octavo número, lo que hago es expresarlo como 2 y arriba pongo un numerito más chiquitito que se llama exponente, que indica la cantidad de veces que voy a multiplicar al 2. En este caso, el número que se va a multiplicar varias veces se denomina base.
Y la cantidad de veces que lo vamos a multiplicar figura en el exponente. Acá yo he puesto un número general que sería a. Pero a puede valer cualquier número racional, por ejemplo 2, 3, 4, 5. Y el exponente puede valer cualquier número también. En este caso vamos a trabajar primero con los números enteros positivos y luego vamos a ver cuál es el significado de los enteros negativos. Bien, algo importante con la potenciación es el signo de las potencias. Si el exponente es par, recuerden que el exponente es el número que se encuentra acá arriba, el resultado, independientemente de la base, siempre da un número positivo. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 2. Acuérdense que el 2 que está acá arriba indica cuántas veces tengo que multiplicar a la base. En este caso sería 2 veces. 2 por 2 me da 4. Si tuviese menos 2 y el exponente es par, el resultado sigue siendo positivo porque me quedaría menos 2 por menos 2. Como los números que se están multiplicando tienen el mismo signo, el resultado me sigue dando positivo. Ojo, si la base es positiva y el exponente impar, el resultado es solamente positivo si la base es positiva, como en este caso. 2 al cubo sería multiplicar 3 veces al 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Entonces me queda un resultado positivo. Ahora, si la base es negativa y el exponente es par, habíamos dicho que esto era par. Pero si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado siempre es negativo. Acá menos 2 al cubo nos estaría indicando que tenemos que multiplicar el menos 2 3 veces. Menos 2 por menos 2 da 4. Y 4 por menos 2 da menos 8, porque el 4 y el menos 2 ahora tienen diferentes signos. Por lo tanto, el resultado final queda negativo, como menos 8. Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades de la potenciación. Una de las propiedades de la potenciación es qué es lo que ocurre cuando dos bases iguales se están multiplicando. Bien, esta propiedad se denomina producto de potencia de igual base. Cuando dos bases iguales se multiplican, lo que se hacen con los exponentes es sumarlo. 2 más 3, 5 daría. Entonces escribimos de vuelta la misma base, pero ahora con el exponente 5. Entonces, cuando bases iguales se multiplican, los exponentes se suman. Por bases iguales me refiero no solamente al número, sino también al signo. Ojo, 2 al cubo por menos 2 a la 4 no son bases iguales, porque uno es un 2 positivo y el otro es un 2 negativo. Bien. Otra propiedad es el cociente de potencias de igual base, que es lo que ocurre cuando bases iguales, en lugar de multiplicarse, se están dividiendo, o a través de una fracción. Por ejemplo, acá tenemos a la quinta. Recuerden que a puede ser cualquier número. 2 a la quinta, por ejemplo, 3 a la quinta, dividido a al cuadrado. En este caso lo que se hace es restar a los exponentes. Se escribe de vuelta la misma base a y se hace la resta entre el 5 y el 2. 5 menos 2, 3. Entonces me queda a al cubo. ¿Qué pasa cuando una base que ya está elevada a un exponente se vuelve a elevar a otro exponente? Bien, esta propiedad se conoce como potencia de potencia y lo que se hace es básicamente multiplicar a los exponentes. 2 por 3 da 6, entonces esto es como poner directamente a la 6. Cuando tenemos dos potencias, lo que se hace entonces es multiplicar a los exponentes. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo una potencia que me haga exponente 0? Por ejemplo, tengo a al cubo dividido a al cubo. Si hago la resta como se están dividiendo, me quedaría 3 menos 3, 0. Entonces me quedaría a elevado a la 0. Cualquier número, por definición, cualquier número elevado a la 0 siempre da por resultado 1. El único número que no cumple con esta definición es el 0, pero todo lo demás sí lo cumple. Bien. Ahora, supongamos que tenemos de vuelta dos bases iguales que se están dividiendo. Lo que se hacía era restar los exponentes, pero en este caso fíjense lo siguiente, me quedaría 2 menos 5. 2 menos 5, a diferencia de este caso que era 5 menos 2, me va a dar ahora un resultado negativo, porque el negativo, el menos, ahora lo tiene el 5, el número mayor. Por lo tanto el resultado final me quedaría negativo. 2 menos 5 menos 3. ¿Qué se hace cuando yo tengo un exponente negativo? Bien, cuando yo tengo un exponente negativo, lo que se hace es invertir la base. El a
que es el número que yo tenía acá, lo que se hace es invertirlo. Va abajo. Ahora se coloca a al cubo abajo y acá en el denominador, que nunca se coloca, pero se sobreentiende que hay un 1, se coloca arriba. Entonces, siempre que yo tenga un exponente negativo, se coloca dicho número abajo y el 1 arriba. Bien. ¿Qué es lo que ocurre si yo tuviese ahora un exponente negativo, pero en una base que es una fracción? Bueno, si la base es una fracción, se hace lo mismo, se invierte, pero ahora el denominador ya no vale 1, vale b. Entonces b se coloca arriba, b ahora se colocaría arriba, y a, que estaba en el numerador, se coloca abajo. Y el exponente ahora es el mismo número, pero ya con el signo positivo. Si este era menos 3, ahora este va a ser 3. Si esta fracción era, por ejemplo, 5 medios, el 5 estaba arriba y el 2 abajo, ahora el 2 pasa arriba y el 5 ahora pasaría abajo. Eso es en el caso de los exponentes negativos, siempre que el exponente sea negativo. Bien. Acá yo he hecho unos ejemplos para que se entiendan las aplicaciones que acabamos de ver. Supongamos que tenemos 2 al cubo por 2 a la séptima. Se están multiplicando las bases como son iguales. Entonces, ¿qué se hacía con los exponentes? Si se multiplicaban, se sumaban 3 más 7 más 10. Entonces esto me quedaría 2 elevado a la 10. Ahora tengo 3 a la cuarta dividido 3 a la sexta. Como se están dividiendo, los exponentes se deberían restar. Me quedaría 4 menos 6. 4 menos 6 sería menos 2. Como el exponente es negativo, se invierte esto. El 3 pasaría abajo y acá que hay un 1 pero nunca se coloca pasaría arriba. Y el exponente se coloca igual pero con el signo positivo ahora. Cuando se invirtió esto, ahora el exponente se coloca con el signo positivo. Por ejemplo, otro ejemplo, supongamos que tenemos acá menos 3 cuartos, todo esto elevado a la menos 3. Acá se puede entender que solamente el 3 está elevado a la menos 3, pero en realidad es toda la fracción lo que he querido poner. La debería haber puesto entre paréntesis para que se entienda mejor. Bien, ahora, ¿qué es lo que se hace? Como es negativo el exponente, invertimos la fracción. El 4 pasaría arriba y el 3 pasaría abajo. Y el exponente seguiría igual pero cambiado de signo. Ahora en lugar de poner menos 3 sería 3 positivo. El signo de la fracción queda tal cual está, chicos. Eso no lo modifiquen porque lo único que se modifica es el signo del exponente. Muchas veces esto ocurre en la prueba, que generalmente lo que hacen es invertir la fracción y también invertir el signo. Si era negativo lo pasan a positivo, cuando el único signo que cambia es el del exponente. Bien, vamos ahora a ver las operaciones, las propiedades de la potenciación. Así como vimos de la división, multiplicación y suma, vamos a ver ahora la de la potencia. Bien, la potenciación es distributiva respecto a la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos números que se están multiplicando y están elevados a un exponente, puedo hacer distributiva de ese exponente. El n lo puedo elevar a la n por b elevado a la n. Es asociativa. Recuerden esto, la potenciación es distributiva, respecto a la multiplicación como a la división. El exponente lo puedo distribuir entre a y entre b. Bien, también la potenciación es distributiva respecto a la división. Si yo tengo a dividido b, todo esto elevado a la n lo puedo distribuir entre a, me quedaría a elevado a la n dividido b elevado a la n. Por ejemplo, si tuviera 2 tercios elevado al cuadrado, podría ser 2 elevado al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado, porque es distributiva la potenciación respecto a la división. Cuando no es distributiva la potenciación, y esto recuérdenlo bien, chicos, cuando no es distributiva cuando yo tengo o una suma o una resta. Cuando tengo una suma o una resta no es distributiva. No puedo decir n lo distribuyo entre a y n entre b y que me quede a elevado a la n más b elevado a la n. Eso está mal. Por ejemplo, si yo tuviera 2 más 3 y el 2 más 3 está encerrado todo eso al cuadrado, no puedo decir que es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Lo mismo si yo tuviera una resta.
¿Cómo se tiene que operar acá? Bien, para operar esto deben recordar el cuadrado de un binomio. Tal vez lo hayan visto en clase, en el colegio, o tal vez no. Por lo tanto, yo le escribo la fórmula para que recuerden. A más b elevado al cuadrado, esto que está acá se resuelve como el cuadrado del primer número más el doble del primero por el segundo más b al cuadrado. Y si fuera una resta, es igual, solamente lo único que cambia es el signo del medio. En lugar de ser positivo sería negativo. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios combinados. Vamos a ver los pasos que se requieren para resolver un ejercicio combinado. El primer paso a la hora de resolver un ejercicio combinado es que se debe separar en términos. Los términos son operaciones comprendidas entre dos signos. Estos signos siempre son o signos de suma o resta. Si hay signos de suma y resta dentro de paréntesis, llaves o corchetes, estos se separan aparte. El segundo paso es que se comienza por resolver los términos que se encuentran dentro de los paréntesis. Luego lo de los corchetes y por último lo de las llaves. Recuerden ese orden que es muy importante. El orden es primero paréntesis, luego corchetes y por último llaves. Cuando solo quedan signos de suma y resta, se agrupan todos los términos. Y el tercer paso que es importante es que los términos que tengan la misma parte literal son los que se pueden sumar o restar solamente. Por ejemplo, acá para que se entienda que es parte literal. La parte literal es cuando un número está multiplicando una letra. Por ejemplo, acá tenemos 12 por A menos 4 por X, 12 por A menos 4 por X menos 7 por A. Lo único que puedo sumar y restar es aquellos términos que tengan la misma parte literal. Este 12 como multiplica la A y este 7 como multiplica la A se pueden restar en este caso. 12 menos 7 es 5A. Y el menos 4x queda acá sin poder sumarse con él o restarse con el 5a porque tienen diferente parte literal. Acá tenemos una A mientras que acá tenemos una X. Ya no se puede proceder a sumar o restar porque tienen diferente parte literal. Bien. Ahora vamos a pasar a la primera parte del trabajo práctico de la unidad 1 de herramientas matemáticas. Yo acá he resuelto algunos de los ejercicios que ustedes van a tener. En rojo está la resolución para que entiendan cómo se van resolviendo. Yo he resuelto el B, el H y el O. Si ustedes se fijan, en el B tenemos 5 más 23 por 12 menos 35 dividido 7 por 2 más 5. ¿Esto qué es? Un ejercicio combinado. Lo primero que deberíamos hacer es separar en términos. Entonces, para separar en términos tengo que ir contando los signos de suma o resta que me aparezcan, pero que no estén dentro de paréntesis, o llaves o corchetes. Acá tenemos un término, dos términos, tres términos. Vieron que no abarco este más porque está dentro de un paréntesis. Tenemos 1, 2, 3. Tres términos. Este sería un término. Este sería otro término, ya que se encuentra comprendido entre dos signos, una resta y una suma. Y todo esto sería otro término. Ahora, ¿cómo se resuelve este ejercicio combinado de a términos? El primer término no puedo hacer nada porque tengo 5, así que lo dejo tal cual está. Más 23 por 12, esto lo puedo resolver. 23 por 12 me da 276. Menos, y ahora veo, tengo 35 dividido 7 por 2 más 5. Lo primero que debería hacer es acá la división. 35 dividido 7. 35 dividido 7 me da 5, que es este 5 que he puesto acá, por 2 más 5. Vuelvo a separar en términos 1, 2, 3 términos. Ahora lo que hago es hacer la distributiva de este 5. Recuerden la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Menos 5 por 2 me quedaría 5, que es este que está acá. Más 276 menos 5 por 2 menos 5 por 5, que es esto que está acá. Vuelvo a separar ahora en términos y ahora tengo 4 términos. El 5 queda tal cual está, más 276 menos 5 por 2 es menos 10
y menos 5 por 5 es menos 25. Y una vez que ya no puedo hacer nada dentro de los términos, cuando tengo solamente un número, hago toda la suma, toda la resta. 5 más 276 menos 10 menos 25. Todo eso me da 246. Ojo con hacer esto. Con sumar 5 más 23. Eso estaría mal porque estoy combinando dos términos. Y no puedo hacer eso porque este término no tiene un solo número, tiene dos números. Así que lo primero que tengo que hacer es resolver lo que está dentro de los términos. Por eso es muy importante separar en términos. Tampoco podría ser 12 menos 35, porque el 12 pertenece a este segundo término, que no tiene un solo número, sino que tiene dos que están multiplicándose, por lo tanto no puedo hacer 12 menos 35. Debería resolver primero todo esto hasta que me quede un solo número, que sería el 276. Y luego resolver todo esto hasta que me quede también un solo número. De la otra forma no se puede. Bien, ahora con esto. Acá yo tengo una igualdad. Dicen que a por 12 más a por 5 menos a por 3 igual a 42. Esto que está acá es una igualdad. Tengo que ver cuánto tiene que valer a, tal que cuando lo reemplace acá, acá y acá, me dé como resultado 42. Lo que hice fue reescribirlo de la siguiente manera. 12 por a es lo mismo decir a por 12 que 12 por a. Recuerden que la multiplicación tenía la propiedad conmutativa. Era exactamente lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2. Entonces, en lugar de poner a por 12, voy a considerar 12 por a más 5 por a menos 3 por a. Como todos estos tienen la misma parte literal, bueno, todo esto me da igual a 42. Como todos estos tienen la misma parte literal, lo que puedo hacer es sumar o restar. 12 más 5 me da 17, menos 3, 14. Entonces me queda 14 por a es igual a 42. Como yo quiero despejar a, el 14 que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. Entonces me queda que a es igual a 42 dividido 14. Algo importante es que cuando yo despejo a, no puedo pasar este 12, por ejemplo, al otro lado dividiendo. Eso estaría mal. ¿Por qué? Yo no puedo pasar una división o una multiplicación al otro lado si tengo más de un término. Acá, si ustedes se fijan, ¿cuántos términos tenemos? A ver, 1, 2, 3. Si yo tengo más de un término, al otro lado lo único que puede pasar es o una suma o una resta. Así de corto. Es una suma o una resta. Una multiplicación o una división no puede pasar. Acá, como me quedó solamente un término, ahí sí recién cuando te queda un solo término, puedes pasar al otro lado una multiplicación o división. Bien. Y acá en lugar de tener números tenemos letras. ¿Qué es lo que deberíamos hacer acá? Y aplicar la propiedad distributiva. Si empezamos con el paréntesis derecho, el izquierdo, perdón, el primero que tenemos, nos quedaría a por a, que es esto que tenemos acá. Luego menos a por b. Luego b por a. Y luego menos b por b. Entonces sería a por a, que es este término que está acá. Menos a por b, que es este que está acá. B por a, que es este que está acá, y b por menos b, que es este último que está acá. A por a, como tenemos la misma base que se hacían con los exponentes, se sumaban. Me quedaría 1 más 1, 2, me quedaría a al cuadrado, menos a por b, más este b por a, acuérdense que como es conmutativa lo puedo poner como a por b, menos b por b, que es b al cuadrado. Menos a por b más a por b, como tenemos el mismo término, a por b y a por b, pero tienen diferentes signos, estos se cancelan y desaparecen. Es como decir menos 2 más 2, solamente que acá lo que estamos utilizando es letra. Acuérdense que lo puedo cancelar sí o sí tienen la misma parte, solamente se pueden cancelar si solamente si tienen la misma parte literal. Acá tenemos a, acá también, acá tenemos b y acá también. Entonces lo puedo cancelar completamente. Por lo que me quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Bueno chicos, esto sería todo para la primera clase. Lo que les pido yo es que ahora vayan resolviendo del trabajo práctico 1 del herramientas matemáticas, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Y cualquier consulta o cualquier duda que vayan teniendo a medida que van haciendo los ejercicios, la vamos viendo por el grupo de WhatsApp. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos chicos.